Buen día, vamos a hablar hoy de las distribuciones de probabilidad discretas. ¿Cuál es la necesidad de estudiar estas distribuciones? A menudo las observaciones de diferentes experimentos aleatorios tienen el mismo tipo general de comportamiento. Por tanto, las variables aleatorias discretas asociadas con estos experimentos se pueden describir esencialmente con la misma distribución de probabilidad, es decir, con la misma expresión matemática. En otras palabras, existen diferentes distribuciones de probabilidad típicas que pueden usarse para modelar el comportamiento de variables aleatorias en diferentes experimentos aleatorios. Es así como podemos tener distribuciones como, por ejemplo, la distribución binomial para modelar el número de pacientes curados con un fármaco, o la distribución hipergeométrica para modelar el número de artículos defectuosos en un lote de producción. También la distribución geométrica para modelar, por ejemplo, el número de muestras requeridas para generar una falsa alarma en un control estadístico, o la distribución de Poisson para modelar el número de leucocitos en una cantidad fija de una muestra de sangre. Es decir, estas distribuciones pueden ser usadas para estas u otras situaciones que tengan el mismo tipo de comportamiento. Es decir, así como, por ejemplo, la distribución de Poisson puede usarse para modelar el número de leucocitos en una cantidad fija de una muestra de sangre, también podría usarse para modelar, por ejemplo, el número de llegadas de llamadas a un conmutador telefónico. Son dos situaciones que aparentemente son totalmente diferentes, pero que, digamos, en su comportamiento básico podrían llegar a utilizar la misma expresión matemática. Entonces vamos a estudiar nuestras distribuciones. Vamos a iniciar con la distribución discreta uniforme. La distribución discreta uniforme es la más sencilla de todas, la más simple de todas las distribuciones discretas, y consiste en que la probabilidad de cada una de los valores de la variable aleatoria va a ser igual. Como es igual, vamos a ver cómo sería un dibujo de esta distribución. La idea es, supongamos que esta es la función de distribución de probabilidad f de x, f minúscula de x, ¿cierto? Y vamos a suponer que tenemos unos valores x1, x2, x3, etcétera, hasta x sub k. Entonces, la idea es que, como esta es una distribución discreta, cada una de estos valores va a aportar la misma probabilidad, porque recuerden que al final, si sumamos las probabilidades de todos los valores de x, pues la sumatoria me tiene que dar 1. De manera que si tenemos k valores de x, pues esta altura debería ser una altura de 1 sobre k, si tenemos k valores. ¿Para qué? Para que al final la sumatoria de todas estas probabilidades me dé 1. Como pueden observar, todos los elementos, todos los valores de x estarían aportando los mismos, la misma cantidad de probabilidad. Por eso es que la fórmula es esta que vemos aquí. Sería que f de x, k, pues sería una manera de escribirlo, es igual a 1 sobre k. Es decir, esta f de x va a depender de cuántos valores tenga
la variable x, tome la variable x. Si son 5, pues sería 1 sobre 5, si son 10, 1 sobre 10, si son 100, pues sería 1 sobre 100, etc. Veamos un ejemplo. En este ejemplo dice así: se selecciona una bombilla al azar de una caja que contiene 4 bombillas, una de 40 vatios, una de 60 vatios, una de 75 vatios y una de 100 vatios. Todas las bombillas tienen igual probabilidad de ser escogidas. Por tanto, se tiene una distribución uniforme con una altura, digamos, con una probabilidad de 1/4. ¿Por qué? Porque son 4 bombillas y por tanto la distribución sería de esta manera. Si hacemos el dibujo, vamos a mirar cómo nos daría este dibujo. Entonces, vamos a generar una nueva hojita y entonces vamos a hacer el dibujo. Sería lo siguiente. Entonces en este caso tenemos 4 valores de x, ¿sí? Que serían, en este caso, serían 40, 60, 75 y 100 vatios. 40, 60, 75 y 100. Y esto sería x dado en vatios. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, en el eje Y vamos a tener f minúscula de x. Y entonces, como cada uno está aportando lo mismo, entonces todos tendrían la misma altura aproximadamente, aquí en el dibujo, que sería de 1/4. ¿Sí? Ahora veamos cuál sería entonces la media de esta distribución. Entonces en este caso tenemos que la media pues sería la multiplicación de la sumatoria de las multiplicaciones de x por f de x. Como f de x, vamos a escribirlo acá. La media decíamos que es la sumatoria de todos los x por f de x. ¿Sí? En este caso desde i igual a 1 hasta 4. ¿Sí? Entonces, en este caso f de x es constante. ¿Sí? Por ser constante, entonces sería 1/4, ¿verdad? Entonces ese 1/4 sale acá de la sumatoria y aquí dentro de la sumatoria nos quedaría desde i igual a 1 hasta 4 de x sub i. ¿Sí? X sub i. ¿Ya? O sea que en este caso sería la expresión que tenemos para el caso del ejemplo. Vamos a tener que sería, la media sería entonces 1/4 por la sumatoria de todos los x sub i, serían 40, 60, 75 y 100, y por tanto esta sumatoria dividido entre 4 nos va a dar 68.75. Quiere decir que si sacamos aleatoriamente una bombilla de una bolsa o de una caja que tiene estos valores de potencia, entonces en media el valor que obtendríamos sería de 68.75. Esto, como pueden observar, no es un valor exacto que tengan las bombillas, sino que sencillamente este valor de la media nos está indicando
más o menos, es decir, nos está diciendo cuál es el punto de equilibrio, pero no necesariamente es uno de los valores que toma X. Ahora, para calcular la varianza, pues entonces tendríamos que sería f de x por x menos la media elevado al cuadrado, ¿cierto? La sumatoria de esto, pero como dijimos f de x es un cuarto, es igual para todos, pues sale de la sumatoria y solo quedan la sumatoria de estas diferencias elevadas al cuadrado. Para el ejemplo, entonces tendríamos que el valor de f de x es un cuarto, ¿cierto? Y luego sumaríamos, multiplicamos por la suma de cada valor, por ejemplo en este caso la primera bombilla es de 40 vatios menos la media, ¿sí? Y esto lo elevamos al cuadrado. Luego la segunda bombilla es de 60 vatios, le restamos la media y eso lo elevamos al cuadrado, y así para todos los valores de las bombillas, y por tanto la varianza nos daría 639.58 vatios al cuadrado.